Saludos, Pastor Jordan, bendiciones. Sinaí, saludos. ¿Cómo está, Pastor Jordan? Fox, saludos. Amén, Pastor. Nos vemos el domingo. Saludos por allí. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Amén, Pastor. Amén. Claro que sí. En el nombre de Jesús. Esperemos que pronto sea así, Pastor. En el nombre del Señor. Feliz noche para todos. Bendiciones. Elianay, bendiciones, saludos. Feliz noche. En breve estaremos comenzando, si Dios lo permite. En breve estaremos iniciando. Estaremos hablando algo poderoso. Tiene que ver, hay un interrogante para la noche de hoy. Y es, ¿está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Ese será el tema que estaremos compartiendo la noche de hoy. Así que usted puede quedarse allí un rato para que reciba esta poderosa palabra. ¿Está Dios en tus decisiones? Es la pregunta de la noche de hoy. Ese es el tema de la noche de hoy. Así que bueno, saludos a todos, saludos. Toda la gente que va pasando por allí, bendiciones. Jocelyn Yepes, bendiciones. Toda la gente que está por allí. Carmen Castela, El Nello, bendiciones. Jairo Ramírez, que está en el estado Táchira, mi hermano Jairo, a quien conocimos también en la iglesia Jesucristo Reina. Bendiciones a mi hermano Jairo, que es un ministro del Señor. Lisné Mavares, bendiciones. Saludos a todo el pueblo del Señor la noche de hoy. Saludos. Hoy hay palabra, así que deténgase y preste atención a lo que Dios le quiere hablar la noche de hoy. Rodrigo, bendiciones, saludos. Bendito sea el nombre de Jesús. Milva Zambrano, bendiciones, saludos. Luis Lievano, bendiciones, saludos. Toda la gente que va pasando, reciban el cordial saludo la noche de hoy. La pastora Rina les envía saludos a todos. Les recuerdo que estamos al frente del ministerio Aliento Profético Casa Apostólica acá en el estado Miranda, la ciudad de Petare. Gloria al Señor para siempre. Estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Cristo que vive, que sana y que liberta. Bendiciones, saludos especiales para usted y su familia. ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Es la pregunta de la noche de hoy. ¿Está Dios en tus decisiones? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Ruth, el capítulo 1.
Dice así, Ruth capítulo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, que hubo hambre en la tierra. Ruth capítulo 1, verso 1. Y esta afirmación, hubo hambre en la tierra, es sumamente interesante y sé que Dios va a ministrar a su vida y a mi vida a través de esta palabra. Hubo hambre en la tierra, en el día que gobernaban, en el tiempo que gobernaban los jueces. Gloria al Señor. Y dice que, escuche que es interesante, y dice que por aquellos días había un varón de Belén de Judá, y dice la escritura que a causa de esta hambre que vino, dice que este hombre tomó a su mujer y a sus hijos y se fue a morar en los campos de Moab. Saludos y bendiciones a todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algo que yo siempre he enseñado y lo he estado enseñando sobre todo por acá por la plataforma. Y generalmente son cosas que yo hablo a la gente que yo pastoreo. Y es aprendernos a mover en las decisiones del Señor. Aprendernos a mover en las decisiones del Señor. ¿Está el Señor en tus decisiones? ¿Serán tus decisiones las decisiones del Señor? ¿O estará usted tomando decisiones en base a una circunstancia del presente tiempo? Entonces, necesitamos aprender, escuche que es importante, porque estamos cerrando el año, estamos ya próximamente a entrar a un año nuevo, y el año nuevo, el año 2026 específicamente, será un año que vendrá acompañado de muchísimos desafíos, de muchísimos retos y de muchísimas adversidades. El 2026 vendrá acompañado de presión económica. El 2026 habrá presión, habrá presión. Y considerar, escuche y entienda, porque usted tiene que discernir en las decisiones. Usted tiene que discernir en las decisiones. Porque el hombre que ha madurado en las escrituras, las corrientes y las presiones del presente tiempo no lo harán tomar decisiones apresuradas que tendrán consecuencias generacionales. Porque a veces tomamos decisiones apresuradas que no son la voluntad de Dios, que no son las decisiones de Dios, y muchas veces no entendemos
no discernimos por el lente del espíritu, no podemos ver más allá de lo que ven, más allá de nuestras narices. Y quizás por esa razón es que hay gente que está en turbulencia, hay gente que está en desgracia, hay gente que está experimentando muchísima turbulencia porque se movieron, pero Dios no estaba en las decisiones. Dios no estaba en las decisiones. Y por eso es de vital importancia, escuche y entienda que esto es una palabra profética. Por eso es de vital importancia que nosotros, lo dije anoche, aprendamos a caminar tomados de la mano con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Yo quiero recordarle que Dios es fiel. Puede haber hambre sobre las naciones de la tierra, puede haber crisis económica, puede haber crisis bancaria, crisis en la bolsa, puede haber crisis social, puede haber crisis alimentaria, puede haber crisis en la política, puede haber crisis en la familia, en el matrimonio. Pero a pesar de todas las crisis que puedan estar visitando las naciones de la tierra, la palabra de Dios no se muda y el Dios que la estableció no miente. Él dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios no se muda por las crisis, Dios no se muda por las adversidades, Dios no entra en contrariedades ni en dualidades por las presiones del presente tiempo. El Dios que estableció este libro como regla de fe y de conducta sigue estando sentado en su trono. Nada sorprende a Dios. Dios es Dios por encima de las adversidades. Dios es Dios por encima de los momentos de presión. Dios es Dios por encima de los momentos de tensión. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Y por eso algo que provoca, o mejor dicho, el resultado de nosotros filtrar nuestra vida diariamente por la Escritura va a producir en nosotros un altísimo grado de sensibilidad para que nosotros podamos discernir a través de las Escrituras, porque las Escrituras deben ser el filtro de nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones tienen que ser filtradas por la palabra. Es la palabra lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero generalmente nos perdemos. Generalmente entramos en desasosiego. Generalmente perdemos la tranquilidad. Generalmente perdemos el sueño. Entramos en desesperación. Porque cuando la crisis toca la puerta de nuestra vida, como no hemos madurado en la Escritura, comenzamos a considerar que vamos a perecer. Pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu dependencia no está en el dólar, no está en el bolívar, no está en el euro, no está en la banca, no está en la bolsa, no está en la tierra. Tu dependencia está exclusiva y únicamente
en la palabra y en las promesas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y el Dios que prometió no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios seguirá siendo fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. He dicho, Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso necesitamos ejercitarnos en la palabra. Necesitamos filtrarnos. Necesitamos pasar nuestra vida. Todos los días nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra. Todos los días nuestra vida, todos los días nuestro espíritu, todos los días nuestra alma, todos los días nuestro lenguaje tiene que ser filtrado por la Escritura. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Escuche lo que dice. Y ella es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hay una diferencia allí. Porque alma tiene que ver con emociones. Alma tiene que ver con voluntad. Y alma tiene que ver con pensamientos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta separar las emociones de la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos ejercitarnos a diario. La Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, a veces no estamos pensando ni estamos operando bíblicamente. A veces estamos pensando con el estómago. Escuche que es interesante, porque en el tiempo que gobernaban los jueces, dice que hubo hambre en la tierra. Dice que hubo hambre en la tierra. Y dice que a causa de esta situación, Elimelech tomó a su mujer y a 2 hijos suyos y fue a morar en los campos de Moab. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, ¿estará Dios en las decisiones que usted está a punto de tomar? ¿Estará Dios en tus decisiones? ¿Estará Dios en nuestras decisiones? ¿Será que las decisiones que estamos a punto de tomar son la voluntad de Dios para nosotros? ¿Ha discernido usted en las decisiones que está a punto de tomar? ¿Ha considerado usted cuáles son las consecuencias que usted y yo podríamos experimentar si nos movemos fuera de lo que es el designio de Dios para cada uno de nosotros? Porque a veces no estamos operando bíblicamente. Necesitamos tener una mente bíblica, señores. Necesitamos tener una mente bíblica. Lo dijo Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ahora no vivo yo,
vive Cristo en mí. Entonces, yo quisiera que usted y yo pudiésemos reflexionar la noche de hoy. Porque las crisis, no somos intocables. Las crisis van a tocar la puerta de nuestra casa. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios es intocable. Es imposible, dijo Jesús, que no vengan los tropiezos. El apóstol Pablo dice que las aflicciones del presente tiempo. El apóstol Pablo dice por allá en Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esa expresión, todas las cosas, encierra un gran cúmulo de adversidades y de contrariedades que se nos van a presentar. Van a venir adversidades y muchas veces las adversidades nos tientan a que nosotros nos movamos de nuestra posición, a que nosotros nos movamos y comencemos a operar en decisiones, porque todas las decisiones tienen una consecuencia, señores. Todas las decisiones tienen una consecuencia y por eso necesitamos, sobre todo por el tiempo que nos ha tocado vivir, necesitamos conocer a profundidad las Escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces no podemos ignorar la palabra, porque ella es el volante de nuestra vida, porque ella es el timón de nuestras decisiones, porque ella es la brújula de nuestra alma. Entonces, no podemos ser guiados si no tenemos un conocimiento amplio acerca de lo que Dios tiene que decirnos a usted y a mí a través de las Escrituras. Ok, Anaísa Ordaz. Francisco está en terapia intensiva y no le dan esperanzas. Pásame el nombre y el apellido y vamos a orar al final del live. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Ok, estaremos orando por Francisco José Agreda. En breve estaremos orando. ¿Está Dios en tus decisiones? Escuche, el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Entonces, si el Señor es mi Dios, si Él es mi Señor, si Él es el dueño de mi vida, si Él no solamente es el Salvador de mi alma, sino que es el Señor de mi vida, bendito sea el nombre de Jesús. El problema, escuche, el problema es que muchos tienen a Jesús como Salvador y no lo tienen como Señor. Pero Él no solamente quiere ser tu Salvador, Él quiere ser el director de tu vida, Él quiere ser el que lleva el volante de tu vida, Él quiere ser el dueño de tus decisiones, Él quiere tener el señorío en tus decisiones. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él no solamente quiere ser tu Salvador,
Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. El problema es que lo tenemos como Salvador, pero no como el que gobierna nuestra vida. No como el que gobierna nuestras vidas. Y eso es la forma en la que nosotros tomamos las decisiones. La forma en la que nosotros tomamos las decisiones. Porque hay decisiones que hay que pasarlas por el filtro de la Biblia. Hay decisiones que hay que pasarlas por el filtro de la oración y de la intercesión. Usted no puede apresurarse porque está presionado. Usted no puede apresurarse por circunstancias. Usted no puede tomar decisiones a la ligera porque tiene un tema económico en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Escuche porque es importante que usted escuche. Usted tiene que sentarse a reflexionar. Porque la gente hace cosas y la gente cree que no van a tener consecuencias. La gente hace cosas, la gente anda pecando, la gente camina a espaldas de Dios y ellos creen que no van a tener consecuencias. Por eso la vida está compuesta de decisiones. El Señor dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero escoge tú. Porque el Señor no solamente nos dio mente y emociones, el Señor también nos dio voluntad. El Señor nos dio la capacidad para tomar decisiones. Pero hay gente que se ha perdido. Hay gente que está extraviada. Hay gente cuya vida se ha convertido en un naufragio. Hay gente que andan como Caín, andan errantes. Hay gente que anda experimentando la desgracia porque Dios nunca estuvo en las decisiones que ellos tomaron. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Y quizás usted no vea las consecuencias ni a corto plazo, ni a mediano plazo, pero a largo plazo, nosotros vamos a experimentar las consecuencias, porque todas las decisiones tienen consecuencias. Todas. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Noemí significa gozo. Hay decisiones que a largo plazo traerán amargura. Hay decisiones que a largo plazo nos harán llorar. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Dice que el nombre de sus dos hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice que se quedaron allí. Y esto es interesante. Lo dije hace algunos días atrás. Nosotros necesitamos aprender a caminar no por nuestra vista, sino por nuestra visión. El lente de nuestra vida, el lente de nuestra vida tiene que ser la Escritura. ¿Está Dios en tus decisiones o está siendo movido porque tiene problemas económicos? ¿Está Dios en sus decisiones o está siendo movido porque tiene hambre? ¿Está Dios en tus decisiones o está siendo movido por un deseo, por un capricho,
¿Está Dios en tus decisiones o estás siendo movido o movida por vientos del presente tiempo? ¿Está Dios en tus decisiones? ¿O son tus deseos, son tus caprichos, lo que tú anhelas, lo que tú deseas? La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Entonces no tomamos decisiones por sentidos. Necesitamos consultar con la palabra de Dios. Necesitamos consultar con la palabra de Dios. Aún lo que parezca correcto, quizás no sea la voluntad de Dios para la vida suya. Quizás lo que usted considere como bueno y agradable no sea la voluntad de Dios para su vida, porque no todo lo bueno es correcto, no todo lo bueno es idóneo, no todo lo bueno es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No todo lo que aparentemente es agradable delante de nuestros ojos quiere decir que sea la voluntad de Dios para usted. A usted le puede gustar algo, pero quizás ese algo no sea la voluntad de Dios para su vida. A usted le puede gustar a alguien, pero quizás ese alguien no sea la persona idónea para su vida. Entonces comenzamos a sufrir. Lailín, saludos. Comenzamos a sufrir, comenzamos a experimentar las consecuencias Bendito sea el nombre de Jesús por siempre, porque Dios jamás va a bendecir lo que no es la voluntad de Él para usted. Dios no nos puede bendecir, Dios no puede aprobar algo que nosotros aprobemos sin que eso que nosotros estamos aprobando lo haya aprobado Él. Porque Dios no aprueba lo que no es su palabra para nuestras vidas. Dios no bendice lo que va en contra de la voluntad de Él. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Por eso créame, lo he experimentado en mi vida. Lo he experimentado en mi vida. En las decisiones, aunque tengamos presión, nos corresponde ser pacientes y esperar, porque Dios nos va a confirmar. Usted no depende de la tierra. Él dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Usted no depende de oro y no depende de plata. Usted depende de aquel que dijo, mía es la plata y mío es el oro. Pero nos alteramos porque no tenemos cosas. Nos alteramos y somos movidos de nuestra posición porque hay hambre, porque hay presión, porque hay circunstancias. Pero yo quiero decirles que aunque venga hambre sobre las naciones de la tierra, Dios seguirá siendo fiel. Entonces, no tomamos decisiones por necesidades. Tomamos decisiones porque son las decisiones de Dios para nosotros. Pero la gente, como no lee la palabra, la gente como no filtra su vida por la palabra, la gente está siendo movida y en ese movimiento no está Dios. 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 En ese movimiento Dios dejó de estar. Y dice, fíjese que esto ya lo he compartido en otras oportunidades. Nuestra mente
No estoy hablando del cerebro. La mente es una de las 3 dimensiones del alma. La mente tiene que ser filtrada por la escritura. Cuando su mente ha sido conformada a imagen y a semejanza de la palabra, por el oír, por el leer, por el escudriñar y por el meditar, usted sabrá cuando Dios está en sus decisiones y usted sabrá cuando Dios no está en sus decisiones. El problema de mucha gente es que su mente no está en la palabra. El problema es que la mente de mucha gente está en las necesidades y no en la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. La gente se acuesta y la gente está turbada. La gente se levanta y se levanta en afán. Pero la mente de la gente no está conectada con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Yo veo las decisiones que generalmente la gente toma. Y cuando ellos comienzan a experimentar las consecuencias, yo le digo, yo te dije que Dios no estaba en esa decisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque lo dice la Escritura, lo dice, lo voy a repetir nuevamente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La gente no piensa en la palabra. La gente lo que piensa es en necesidades. La gente no piensa en la palabra. La gente está enfocada en las realidades del presente tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La gente no piensa en la palabra. La gente no medita en la palabra. La gente lo que piensa es que ya va a cerrar el año y no han resuelto algunos problemas y algunas situaciones. Pero la gente jamás se detiene a reflexionar y a meditar acerca de qué es lo que Dios nos tiene que decir. Porque Dios sabe mejor que usted y que yo cuáles son las cosas que nos convienen y cuáles son las cosas que no nos convienen. Algo puede ser bueno, pero no quiere decir que porque sea bueno sea la voluntad de Dios para la vida suya. Eva vio que el fruto era bueno, pero Dios le había dicho no comas de él. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Claro, nos dejamos ahogar por los problemas porque no estamos descansando, Dailín, en la palabra. No estamos descansando en la palabra. Te recuerdo que la Biblia habla de 2 hombres. Uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Mientras estemos en este plano terrenal, es imposible que no vengan los problemas. Es imposible que no vengan las situaciones. Pero no descansamos en el billete. No descansamos en nuestras propias fuerzas. No descansamos en nuestras propias decisiones. Descansamos en Dios y en su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Y su palabra dice, alabado sea Dios, su palabra dice, mi amado, Él ha prometido no dejarnos y no abandonarnos. Él ha prometido no desampararnos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria al Señor para siempre. Él prometió ir delante de nosotros como poderoso gigante. Y el Dios que prometió no es carne. Tu Dios no es carne, tu Dios no es sangre, tu Dios no es hueso. Bendito sea Dios para siempre. Tu Dios es aquel del cual la Biblia dice que es el fiel y es el verdadero. Dios no miente. Aunque haya crisis, aunque hayan presiones, aunque hayan aflicciones, aunque hayan decepciones, Él prometió estar contigo y Él se va a encargar. Alabado sea Dios para siempre. Él se va a encargar de ti siempre y cuando tú
esté descansando en Él y en su palabra. No se mueva. No abandone su posición porque se siente mal. Mira, lee los estados de WhatsApp de algunos hermanos. Por ahí leí uno hoy en la tarde de alguien que le echaba culpa a los pastores. Pero el pastor no tiene culpa de que usted tenga problemas, porque el pastor también tiene problemas. El pastor no tiene culpa de que usted esté desanimado, el pastor también se desanima. El pastor no tiene culpa de que usted esté enfermo, el pastor también se enferma. El pastor no tiene culpa de que usted tenga deudas, porque el pastor también tiene deudas. El pastor no tiene culpa de que usted no tenga comida en su casa, porque el pastor tampoco tiene comida en su casa. Gloria al Señor para siempre. Entonces la gente estalla en las emociones. ¿Por qué estallamos en las emociones? ¿Por qué estallamos en las emociones? Porque no estamos descansando en Dios y en su palabra. No estamos descansando en Dios. Y hay que aprender, señores, a descansar en Dios. Hay que aprender a descansar en Dios. Yo cuando leí eso, inmediatamente le dije a una hermana que está por allí, llama a fulana de tal. Porque la gente, y esto es tremendo y es poderoso, escuche, la gente no ha aprendido a descansar en Dios y en su palabra. La palabra de Dios es suficiente, señores. La palabra de Dios es suficiente. Alabado sea Dios. Mira, yo me sorprendo por las decisiones que la gente toma. Porque uno que por gracia de Jesús ha madurado algo en la palabra, uno puede discernir por el lente de la escritura que hay gente que están tomando decisiones que no son las correctas y van a sufrir por eso. Y van a sufrir por eso. Porque la Biblia dice, escuche, que Elimelech y Noemí y sus hijos estuvieron 10 años viviendo en la tierra de Moab. Y dice que estando en la tierra de Moab murió Elimelech y murieron también Malón y Kelión. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay un asunto, ya voy a ir cerrando, vamos a salir, ya casi estamos a punto de salir. Vamos a orar por allí por algunas personas. Pero quiero, antes de orar, yo quiero decirle que hay un asunto generacional en las decisiones. Porque Elimelech y Noemí se movieron por una circunstancia del presente tiempo sin entender que no solamente ellos, sino que también sus hijos sufrirían las consecuencias de haberse movido en una decisión en la cual el Señor no estaba. ¿Cree usted que Dios habla? La gente que está allí le pregunto, ¿usted cree que Dios habla? ¿Cree usted que Dios habla? Amado, ¿usted cree que Dios confirma y que Dios dirige y que Dios guía? ¿Dios guía o no guía? Jesús dijo, me iré pero no les dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo les va a guiar
a la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. ¿Usted cree que Dios puede guiarle en las decisiones? Porque el Salvador de tu alma no solamente quiere ser el Salvador de tu alma, Él quiere estar en todos los detalles. Él quiere ser el que lleva el volante. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y fíjese lo curioso que es Dios. Dios es tan curioso y tan específico en lo que hace, que Dios le dijo, constrúyeme un arca, pero esa arca no tenía timón. El arca que construyó Noé era un barco que no tenía timón. El barco que construyó Noé, quien llevaba el timón, era el Señor de señores y el Rey de reyes. Dios le dio especificaciones acerca de lo que Noé tenía que edificar. Pero cuando leemos las especificaciones del arca nos damos cuenta que esa arca no tenía timón. Porque cuando nuestra vida ha sido edificada en la palabra, cuando nuestra vida está regida por los principios bíblicos, será imposible que nosotros seamos movidos por corrientes, por presiones y por circunstancias del presente tiempo, porque nuestra vida así ha sido edificada, ha sido construida sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Dios puede guiarte. Y de hecho quiero decirte algo. Todavía hay boca de Dios en la tierra. Todavía hay profetas. Dios habla. Dios habla. Por eso usted tiene que consultar a Dios. Usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios. La Biblia dice que el que le busca le halla. Entonces, si realmente tu corazón está en conocer la voluntad de Dios para tu vida, Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la respuesta. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona que dirige. Es una persona que organiza. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, ¿está Dios en tus decisiones? Si usted no tiene la respuesta, escuche, si usted no tiene la respuesta, usted necesita buscar la respuesta en intimidad con Dios. Porque Dios responde cuando le clamamos. He dicho, Dios responde cuando le clamamos. Dios responde a nuestras oraciones. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Él dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cuando nosotros hablamos con Dios, Dios habla con nosotros. Las interrogantes que usted tenga acerca de lo que usted debe hacer, expréseselas a Él y Él le va a dirigir y Él le va a guiar. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. A veces tenemos inquietudes y muchas veces no encontramos esa respuesta en las Escrituras. Dios tiene muchas formas y muchas maneras de hablar. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Si tiene inquietudes, si tiene dudas, si hay incertidumbre en su corazón,
Si hay deseos en decisiones que usted está determinado a tomar, expréseselas a Él. Y Dios, que es Dios, que entiende tu lenguaje, que entiende tu manera de pensar y de hacer las cosas, Él, que es Dios, encontrará mejor manera de expresarte a ti cuáles son las decisiones que tú necesitas comenzar a tomar. Porque Dios es Dios y como Él es Dios, mi hermano, nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios es sabio. Dios no improvisa en nada de lo que hace. Dios, la Biblia dice que en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Lo dice el apóstol Pablo hablando por el Espíritu. Dios es sabio. Dios es sabio. Dios puede guiarte. Entonces la pregunta que comencé en el principio de este live es: ¿está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Cuando Noemí regresó, después de haberlo perdido todo por haberse movido fuera de la voluntad de Dios, dice Noemí: no me digan más Noemí, llámenme Mara. Porque las decisiones que no son la voluntad de Dios traen amargura a nuestra alma. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios te da algo, ese algo que Dios te da no traerá tristeza a tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Así que les dejo este pensamiento de hoy. Es la pregunta que usted necesita hacerse. ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Dailín, ¿está Dios en tus decisiones? Dubrasque, ¿está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Estaremos orando por Francisco, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, la pastora Rina, la pastora Roy, la vida de la hermana Dubrasca, la vida de mi hermano Jairo, la vida de Salamaleico.25. Quiero bendecir tu vida. La hermana Jenny, por ahí veo que está John. Bendiciones, Cristo vive, bendiciones. Todos los que se detuvieron la noche de hoy, tuvieron paciencia para recibir esta palabra reflexiva. ¿Está Dios en tus decisiones? ¿Está Dios en tus decisiones? Filtra tus decisiones por la Escritura. Filtra tus decisiones por la Escritura. La doctrina dice que la Biblia es la regla infalible. Los profetas se equivocan. Los pastores se equivocan. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra no se equivoca.
Por eso hemos aprendido. Amén. Siempre estamos orando por la congregación del pastor Yonder, a quien conozco, y a su congregación donde he predicado también. Siempre, hermana Roxana, estamos orando siempre por ustedes. Hemos aprendido, escuche, hemos aprendido durante todo este tiempo a guiarnos no por corrientes externas. La palabra de Dios está dentro de usted. La palabra de Dios está dentro de usted. Y si usted tiene deseo de ser dirigido, Él le va a dirigir. Si usted tiene deseo de ser dirigida, mujer, Él le va a guiar. Él le va a dirigir. Él le va a dirigir. Bendito sea Dios. Dios es sabio siempre. Así que queremos enviar una palabra de sanidad la noche de hoy sobre la vida de Francisco. Vamos a leer aquí el mensaje, lo estoy buscando. Francisco José Agreda, que está en una situación crítica y no le dan esperanza. Enviamos la palabra de sanidad y de misericordia sobre la vida de Francisco, que desconozco quién es. Desconozco dónde vive. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Pero dijo el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra, Señor, y mi criado será sano. Yo me uno la noche de hoy con este cuerpo de pastores. Me uno hoy con este cuerpo de ministros, de hombres y de mujeres de fe. Y enviamos la palabra de misericordia, la palabra de gracia. Enviamos la palabra de restauración, de consolación sobre la vida de este hombre llamado Francisco José Agreda, acerca del cual los médicos han dado un diagnóstico contrario. Señor, nosotros creemos que tu palabra revierte los diagnósticos. Tú eres el que sanó a la mujer del flujo de sangre. Tú eres el que abrió los ojos del ciego Bartimeo. Tú eres el que sanó al leproso. Tú eres el que levantó al paralítico que fue bajado por el techo. Y nosotros tenemos la convicción de que así como tú sanaste ayer, eres poderoso para seguir sanando el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de Francisco y oramos no solamente para que sea sano, Señor. Oramos para que tu gracia, oramos para que tu favor y tu misericordia, oramos para que tu salvación alcance la vida de este hombre. Señor, porque en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual los hombres puedan ser salvos. Así que dejamos a Francisco Agreda en tus manos y de igual manera, Señor, dejo en tus manos las vidas de cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados escuchando esta poderosa palabra, la vida de Dailín y la vida de todos los que han estado allí expresando algún tipo de inquietud. Yo pido al eterno Dios de Israel, que los guió por el desierto, que tú les guíes, que tú les dirijas en y a tu perfecta voluntad, en los negocios, en el trabajo, en la universidad, en la vida familiar, en la vida matrimonial. Yo oro para que ellos sean dirigidos
y sean guiados. Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, que tú abras los ojos del Espíritu. Señor, que tú des espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos tengan el poder para discernir qué es lo que tú deseas que ellos hagan. Yo te doy gracias en esta noche, Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bien, mis amados, allí la reflexión de la palabra del Señor en la noche de hoy. Yo me despido en esta hora. Si Dios lo permite y es su voluntad, estaremos por acá el día de mañana, esperando y orando al Señor para que en algún momento la pastora Rina me pueda acompañar en algunos de estos en vivo. Amén. Bendiciones a todos, feliz noche y que el Señor te dirija en todo lo que tú hagas. Amén. Hasta mañana, señores. Feliz noche para todos. Gracias. Amén, Jenny. Amén, John. Gracias por haber estado allí. Amén, Pastora Roy. La Pastora Rina está esperando que vengas a hablar con ella. Salamaleico.25. Bendiciones. Jairo Ramírez, amigo, ministro de Dios. Saludos a la gente del estado Táchira. Feliz noche. Amén, Dailín. Feliz noche. Gracias por haber estado.